En esta lección vamos a trabajar con la propiedad color que ya hemos utilizado en ocasiones anteriores, pero ahora la veremos de forma detallada. Como siempre, vamos a crear un nuevo documento. Lo guardamos bajo el nombre de colores.html y de inmediato procedemos a borrar el contenido del elemento style, con excepción de la primera regla. También borramos el contenido del elemento body, menos este encabezado H1. Y como texto de este elemento H1 escribimos lo siguiente: propiedad color, y en el elemento title escribimos colores CSS, y con esto estamos listos para comenzar a trabajar. Básicamente esta propiedad color sirve para aplicar un color específico al texto de un documento HTML. Hasta el momento hemos visto que para aplicar un color a un texto tan solo debemos crear una regla e incluir en la misma la propiedad color, y como valor definir una palabra clave que no es más que el nombre del color deseado en idioma inglés. Por ejemplo, debajo de este elemento H1 vamos a añadir un elemento P con texto lorem ipsum. Y de inmediato vamos a crear una regla para aplicar un color a este texto. Así que primero agregamos un comentario y escribimos cómo cambiar el color de un texto. Y debajo creamos la siguiente regla: el selector P, y luego en la declaración añadimos la propiedad color con un valor, por ejemplo, green, que hace referencia al color verde. Si guardamos los cambios y visualizamos en el navegador, vemos cómo el navegador ha aplicado el color que hemos definido. Actualmente existen más de 140 palabras claves para definir el color de un texto utilizando esta propiedad. Sin embargo, aunque esta es la forma más básica para trabajar con la propiedad color, en la práctica no es la más recomendada debido a que las versiones antiguas de algunos navegadores no reconocen todos los colores que se definen mediante una palabra clave. Por esta razón, CSS define otros sistemas para aplicar colores a un documento HTML. Uno de estos es el denominado modelo RGB, que hace referencia a las siglas Red, Green and Blue, es decir, rojo, verde y azul, por lo que este modelo consiste en definir un color específico indicando la cantidad de color rojo, verde y azul que se deben mezclar para obtenerlo. Este modelo se basa en la teoría de colores de Sir Isaac Newton, que plantea que en realidad todos los colores son el resultado de la mezcla de los colores rojo, verde y azul. En general, el modelo RGB nos permite definir colores de dos formas que veremos a continuación. La primera es mediante la notación hexadecimal, que consiste en la combinación de 6 caracteres alfanuméricos, es decir, 6 caracteres compuestos por letras y números, cuyos valores van del 0 al 9 y desde la letra A a la letra F. Como se trata de 6 caracteres, los dos primeros representan la intensidad del color rojo, el tercero y el cuarto representan la intensidad del color verde y el quinto y el sexto representan al color azul. Y así, por ejemplo, si escribimos el valor 00, estaríamos definiendo la menor intensidad para un color determinado, y si escribimos FF, representaríamos la mayor intensidad para dicho color. Vamos a ver un ejemplo, así que debajo de este elemento P, vamos a añadir otro elemento P con un texto lorem ipsum. Y dentro de la etiqueta de apertura de este elemento P, añadimos un atributo ID con un valor que llamaremos, por ejemplo, color hexa, para abreviar la palabra color hexadecimal. Y de inmediato vamos a proceder a crear una regla para aplicar un color a este texto. Así que en el elemento style escribimos lo siguiente: primero, el selector ID que hemos llamado color hexa. Y en la declaración agregamos la propiedad color con un valor hexadecimal. Primero escribimos el signo de numeral o almohadilla, debido a que los colores hexadecimales se escriben precedidos por este símbolo. Y luego escribimos 6 caracteres que serán el resultado de la combinación de los números del 0 al 9 y de la letra A a la letra F. Y recuerda que antes te dije que si escribimos el valor FF estaríamos definiendo la máxima intensidad para un color, y si escribimos 00 definiríamos la menor intensidad. Así que si por ejemplo escribimos el valor FF 00 y 00, estamos indicando al navegador que debe mostrar la máxima intensidad para el color rojo y la menor intensidad para los colores verde y azul. El resultado obviamente es el color rojo. Si guardamos los cambios y visualizamos en el navegador,
vemos que nuestro texto se muestra con un color rojo. Así que si por ejemplo regresamos al editor y escribimos el siguiente valor, estaríamos indicando al navegador que debe aplicar la menor intensidad para los colores rojo y azul y la mayor intensidad para el color verde. Si visualizamos en el navegador, el texto se muestra en un color verde puro. Y si por ejemplo escribimos el siguiente valor, le indicamos al navegador que debe mostrar la mayor intensidad para el color azul y la menor intensidad para los colores rojo y verde. Visualizamos en el navegador y el texto se muestra con un color azul puro. Y a partir de estas tres combinaciones podemos definir cualquier color que deseemos. Así que si por ejemplo el valor de todos los componentes es igual a 0, estaríamos definiendo el color negro. Y si el valor de todos los componentes es igual a F, estaríamos definiendo el color blanco. Es importante que sepas que la notación hexadecimal es la más utilizada en el diseño web, debido a que es soportada por todos los navegadores, aunque en un principio puede parecer algo complicada. Sin embargo, la mayoría de los editores de códigos proporcionan una manera muy sencilla de seleccionar tonalidades de colores utilizando el formato hexadecimal. Por ejemplo, en este editor Visual Studio Code, tan solo debemos ubicar el puntero de ratón por encima de un valor determinado. Por ejemplo, y a partir de aquí, tan solo debemos mover el puntero de ratón para seleccionar el color deseado. Como ves, se muestra en formato hexadecimal. Otra de las ventajas de trabajar con el formato hexadecimal es que nos permite comprimir los valores cuando todos los componentes son iguales o cuando se representan en pares. Por ejemplo, vamos a escribir el siguiente valor: 88 AA 99. Como todos los valores se presentan en pares, también podríamos escribirlo de la siguiente forma. Por ejemplo, 8A9. Y el navegador interpretaría que se trata del mismo color. Lo mismo si todos los componentes tienen el mismo valor. Por ejemplo, en lugar de tener que repetir estos 6 caracteres, podríamos resumirlo tan solo escribiendo 3 caracteres. Y el resultado será exactamente el mismo. La otra forma de definir colores mediante el modelo RGB es utilizando la notación funcional, que se basa en asignar un valor a cada componente. Dicho valor oscila entre 0 y 255, donde 0 representa la menor intensidad del color y 255 la máxima intensidad. Vamos a ver un ejemplo. Lo que haremos será agregar otro elemento P con texto lorem ipsum. Y dentro de la etiqueta de apertura de este elemento P añadimos un atributo ID que llamaremos color RGB. Y de inmediato creamos la regla para afectar a este párrafo. Así que en el elemento style escribimos el selector ID que llamamos color RGB. Y en la declaración agregamos la propiedad color con un valor que definiremos en formato RGB. Así que escribimos RGB. Y entre paréntesis agregamos los valores. Primero el valor para el color rojo, por ejemplo, podemos escribir 255, porque como te acabo de decir, en el formato RGB funcional los valores oscilan entre 0 y 255. Así que por ejemplo escribimos 255, agregamos una coma y escribimos el valor para el componente verde. Por ejemplo, podemos escribir 0 y también escribimos otro valor para el componente azul, por ejemplo 0. Y con esto estamos indicando al navegador que debe definir la máxima intensidad para el color rojo y la mínima intensidad para los colores verde y azul. El resultado obviamente es el color rojo. Si visualizamos en el navegador, vemos que el texto se muestra en color rojo. Si por ejemplo regresamos al editor de códigos y este valor lo fijamos como 0 y aquí escribimos 255, establecemos el color verde. Y si por ejemplo aquí escribimos 0 y aquí escribimos 255, definimos el color azul. Y a partir de aquí podemos obtener cualquier otro color. Y tal y como vimos con el formato hexadecimal, no es necesario que te aprendas todas las tonalidades de colores, dado que podemos aprovechar las ventajas que nos ofrecen los editores de código. Por ejemplo, si pasamos el puntero del ratón por encima de este valor,
automáticamente se despliega una paleta de colores para que definamos un color tan solo moviendo el puntero del ratón. CSS también nos permite definir colores mediante el modelo HCR, cuyas siglas significan Hue, Saturation and Lightness, es decir, matiz, saturación y luminosidad. Este modelo es muy parecido al formato RGB funcional, solo que los valores se definen de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a borrar este valor y escribimos HCR. Y entre paréntesis definimos tres valores. El primero se representa como un ángulo del círculo del color. Por tanto, los valores se expresan en un rango de 0 a 360 grados. Por ejemplo, aquí podemos escribir 39 grados. El resto de los componentes se expresan mediante porcentajes. Así que agregamos una coma y, por ejemplo, escribimos 100%. Agregamos otra coma y escribimos 50%. El resultado, como puedes ver en este indicador, es el color naranja. Dado que el formato HCL no es tan utilizado en el diseño web, no vamos a profundizar mucho en el mismo. Por tanto, cuando en este curso definamos un color, utilizaremos ya sea la notación hexadecimal o la notación RGB funcional.